César Bravo Arenas, CTO de Nubatech. Ahora sí. Hola. ¿Cómo estás? Un gusto. Bienvenido. Mucho gusto, Encantado y adelante. Hola. Buenas tardes. Gracias por estar en este momento con nosotros. Bueno, mi nombre, como decíais, es César Bravo. Soy CTO de Nubatech. Nubatech es una empresa que se dedica principalmente a todo lo que es verificación de identidad, fraude bancario, todo lo que es gobierno de datos, protección de datos personales, todo en el ambiente bancario. Nuestros principales clientes son en el área bancaria. Quisiera... Ahí sí. Bueno, hoy día vamos a tocar un tema que está bastante en desarrollo, que es el tema del lavado de dinero. Las actividades criminales, las actividades de ilícitos que generan grandes flujos de dinero están en evolución y están en pleno desarrollo con todo lo que es actividades de financiamiento del terrorismo, actividades de grupos de narcotráfico y cosas de ese estilo que están generando grandes cantidades de dinero y que se están evolucionando en función del mundo digital que tenemos hoy día. En general, el lavado de dinero tiene estas tres etapas: la etapa de colocación, la etapa de diversificación y la etapa de integración. Es decir, yo tengo mi dinero efectivo y lo ingreso al mundo bancario. Al ingresarlo al mundo bancario a través de la compra de acciones, a través de depósitos, genero un flujo dentro del mundo bancario en donde empieza la etapa de diversificación. Es decir, tomamos todos estos montos que hemos incorporado y los empezamos a confundir en el mundo bancario. Empezamos a mover de una cuenta a otra, que aparecen mucho lo que son las cuentas mulas, empiezan a aparecer los paraísos fiscales, empieza a aparecer toda esta etapa de movimiento de dinero que el objetivo es confundir al sistema financiero. Y una vez que el sistema financiero ya está aceptando este tipo de transacciones, nuevamente las mismas organizaciones toman este dinero y pasan a la etapa de integración. Es decir, toman los dineros, lo toman de vuelta y compran activos, ya sea inmobiliario, ya sea cosas lujosas, vehículos y todo ese estado. Lo que afecta definitivamente a lo que es la economía. Aquí en Argentina está la ley 25246, que es la que regula todo esto, en donde hay una institución que es la Unidad de Información Financiera, que es la que está encargada de prevenir lo que es el lavado de dinero. Y ahí aparece un concepto que son los usuarios obligados. O sea, quienes están obligados a informar de posibles casos o anomalías de lavado de dinero. Y ahí estos obligados, estas instituciones deben generar información, deben generar reportes en donde indiquen estas anomalías previo análisis. O sea, no es que le pasen a la UIF la información, sino que tienen que primero validar en base a su experiencia, en base a sus usos y en base a la información de que ellos tienen de que posiblemente sea o no un lavado de dinero. ¿Cuál es el concepto que tenemos nosotros y por el cual se basa esto? Utilizando tecnologías que ya están muy incorporadas dentro de casi todas las soluciones para el mundo bancario, que son temas de Big Data, temas de inteligencia artificial, temas de Machine Learning. Ir hacia el perfilamiento del usuario en su comportamiento. Esto ya se ve mucho en motores de fraude, esto ya se ve mucho en temas de suplantación de cuentas, ya conocer al cliente cómo se comporta en base a su uso. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que hoy día tiene este proceso de informar hacia las entidades bancarias o de evaluar las posibles anomalías por lavado de dinero? El primero y el más importante es que la mayoría de las alarmas que hoy día los sistemas de fraude, los motores transaccionales que evalúan las reglas de lavado de dinero, entregan falsos positivos. El 90% de los casos son falsos positivos, es decir, son transacciones legítimas, pero que en función de las reglas aparecen como una posible falta. Y eso
obviamente lleva a una área operativa que se sobrecarga de trabajo manual. Hoy día muchos bancos trabajan en base a las sucursales, toman toda esta información, se la mandan a la sucursal y a la sucursal se haga cargo del tema, que busque toda la información con los clientes, lo que genera mucho roce, y que falta también la ayuda del cliente para entregar la información que se requiere. O sea, una llamada telefónica, un tiempo de revisión o de respuesta que es largo, porque en el fondo se genera fricción con el cliente cuando lo están llamando para preguntarle por qué hizo una transacción, por qué hizo uso de fondos y que explique. ¿Sí? ¿Cómo hoy día el proceso de monitoreo de transacciones? Aquí muchos bancos ya lo tienen, son los motores de monitoreo de transacciones, de fraude. Ahí existe una amplia gama de sistemas que ayudan en base a las transacciones, en base al comportamiento del cliente, generar posibles alarmas, que son alarmas de lavado de dinero. Pero una vez que la alarma de lavado de dinero se dispara, tiene que pasar a un grupo, que es el grupo de análisis. Y ese grupo de análisis tiene que hacer el trabajo de buscar la información, generar los informes para las distintas áreas de cumplimiento y respaldar bien los hallazgos de cómo asegurar que eso no es efectivamente un lavado de dinero. Y tener en cuenta que la mayoría de las anomalías generadas son actividades legítimas. O sea, hay un trabajo para demostrar lo que es cierto. Aquí aparece la solución que hoy día nosotros incorporamos, que es Refine, que es una compañía israelita, que ofrece dos módulos que ayudan a este proceso. Un módulo que es de encuesta digital, en donde todo el proceso de llamado telefónico, todo el proceso de búsqueda de información se automatiza a través del uso de cuestionarios digitales que se envían de manera automática hacia los clientes, y una componente que es la más innovadora y que hace uso de las actuales tecnologías, que son las historias de vida. ¿Qué son las historias de vida? Y aquí es donde aparece el concepto de capturar a los buenos. Cada vez que se justifica un posible lavado de dinero con alguna actividad, por ejemplo, estoy comprando una casa y recibí dinero y en base a una venta anterior, yo obtuve los fondos necesarios para hacer la transferencia. ¿Ok? Hay un proceso de justificación en base a esos elementos que yo justifico que vendí una casa, después que la compro con el documento de respaldo, o por ejemplo, no recibí un regalo por mi matrimonio, y en mi matrimonio mi familia me regaló tanto dinero o tantos bienes, y voy incorporando comportamientos estándares para justificar cada caso de un posible lavado de dinero. Y eso se va con el tiempo alimentando y perfilando de una manera que yo puedo definir un conjunto de explicaciones para justificar el posible lavado de dinero. Y eso son las historias de vida, es decir, cada vez que yo tengo una posible anomalía y existe alguna posible justificación, lo puedo asimilar con estas historias de vida que ya conozco de los clientes de mi institución. ¿Okay? Y lo voy formando en base a las encuestas digitales que estoy realizando. ¿Eso qué hace? Que se va mapeando la actividad legítima que hay detrás de los datos. Entonces, en la encuesta digital, ¿qué es lo que yo hago? Le mando a través de correo o SMS una encuesta al cliente en donde aparecen de manera menos friccionante, más amigable, las respuestas que yo busco o que necesito para justificar un posible lavado de dinero. Una vez que tengo esa información y con el tiempo voy generando estas historias de vida. Ahora, esta encuesta digital genera beneficios inmediatos. ¿Por qué? Porque descarga toda esta operación manual que se realizaba por los analistas de lavado de dinero a un ambiente informático, lo sistematiza y lo acelera. Acuérdense que acá hay que generar reportes después para las instituciones, y esos reportes cuando vienen de data estructurada son mucho más fáciles de construir. En las historias de vida hago un análisis en base a las justificaciones que me entregó el cliente y la ajusto
en forma automática a cuál historia de vida esto se aproxima más. Entonces tengo un análisis basado en Machine Learning en donde en la información que tengo o que se me envía lo asimilo o lo aproximo a una de las historias de vida que yo ya tengo construida. Y eso me permite generar ya cuando el sistema está en operación, respuestas sin ni siquiera tener que contactar al cliente. ¿Por qué? Porque ya tengo la información de lo que él hizo, tengo la historia de vida, hago la aproximación entre la historia de vida que más se aproxima y la comparo con la justificación que tiene. Y eso permite no tener que entrar en todo este proceso de fricción con el cliente y de análisis para casos, principalmente los falsos positivos, que no requieren de dedicar esos recursos. Entonces esto reduce los tiempos de investigación, porque es una forma automática de conocer al cliente, explica el 80% casi en tiempo real. Es decir, aquí no tengo no tengo que pasar 16 días. Hoy día la normativa, era aquí, dice que los casos de posibles sospechas tienen que estar en un rango de entre los 15 y los 150 días. Todo ese espacio yo tengo para informar a los UIF de que hay un posible lavado de dinero. Con esto se hace de manera automática y descarga el trabajo operativo que hay en el banco. Bueno, entonces, aquí tenemos un caso de estudio que es uno de los principales bancos de Estados Unidos, en que ellos tenían que resolver alrededor de 2.000 casos de lavado de dinero mensuales. Si suponemos que estos 2.000 casos, el 90% eran falsos positivos, estamos hablando de que alrededor de 1.800 casos eran investigados para llegar a un resultado en donde decía que no era lavado de dinero. Y tenía una cantidad de ejecutivos trabajando en esta labor operativa, alrededor de 70 ejecutivos. El 20% no tenía respuesta. Llegaba la información a los ejecutivos, tenían que justificar, no se justificaba. En promedio, el cliente demoraba 16 días en responder el requerimiento de información que gestionaba el ejecutivo. El promedio de contactos entre el ejecutivo y el cliente para obtener la información en esos 16 días es alrededor de 4 correos electrónicos. Todo esto para completar lo que es el request for information de la actividad sospechosa. Después de implementar nuestra solución, el 60% de todos los requerimientos de información eran automatizadas. Es decir, si bien el ejecutivo decidía él enviar la información o no a través del sistema automatizado, ya todo este proceso de contacto personal o este contacto de llamadas telefónicas desapareció con una cobertura del 60%. El tiempo promedio en completar un informe se redujo a los 67 segundos. O sea, en una reducción desde los 16 días hasta mucho menos, un día. Y la reducción de la carga de trabajo sobre los ejecutivos que estaban haciendo este análisis de lavado de dinero del tiempo total que ellos dedicaban, redujeron un 70% porque el 70% lo tomó el sistema. Y el 30% disponible de los ejecutivos quedó no ya para análisis solamente de lavado de dinero, sino que para otros usos de negocio del banco. O sea, el hecho de hoy día promover soluciones que aporten a lo que es la optimización del uso de los recursos en este ámbito de lavado de dinero, genera bastantes mejoras que pueden ser incorporadas en otras actividades del banco. Bueno, eso quería compartir con ustedes. Creemos que el tema del lavado de dinero, si bien hoy día no es una de las principales actividades o principales prioridades,
con lo que está, cómo está evolucionando el tema a nivel de distintas administraciones, de distintos gobiernos, a tener una visión más colaborativa, debería impulsar en el corto plazo a tener acciones que sean más decisivas en el análisis y en las penalidades asociadas a lo que son este tipo de transacciones que obviamente generan mucha controversia dentro de lo que es el mundo financiero. Eso. Muchas gracias. Gracias, César. Un placer.